Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Cómo ser bendecido y prosperado? Y leemos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, versículos 5 y 7. Dice la palabra de Dios: En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. ¿Cómo ser bendecido y prosperado? Tal vez en muchos lugares, viendo prédicas y viendo mensajes, veo que muchos pastores predican que para ser bendecido y prosperado necesitas primero llenar los bolsillos de plata de los pastores en las iglesias. Pactar, sembrar, pagar tus votos, pagar tus primicias, y esto no es lo que la Biblia me enseña. Esto es un evangelio de la prosperidad que surgió hace 100 años desde Estados Unidos y llegó acá. Muchos saben que está mal y lo siguen predicando. No quieren vivir de las ofrendas que entran a una iglesia, sino quieren seguir quitándole la plata a la gente y saben que tienen que darle cuentas a Dios, pero no les importa. Así que ¿cómo ser bendecido y prosperado? Bien, pues no es pactando, no es sembrando, no es llevando primicias, no es nada de esto. Quiero enseñarte bajo la palabra de Dios cómo puedes prosperar y bendecir. Y este pedazo, estos versículos de la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, nos muestran a alguien que por buscar primeramente a Dios fue bendecido y prosperado. Estoy hablando de Ezequías, coronado a los 25 años como rey, y asumió el cargo muy joven y entendió el propósito de Dios para su pueblo Judá, que se encontraba en muchos problemas. En este tiempo había hambre, había violencia, muerte y mucha frialdad espiritual. Cada quien hacía lo que bien le parecía y no tomaban en cuenta la palabra de Dios. Nada ajeno a la realidad de hoy, muy parecido a lo de hoy. Pero este rey tomó una decisión y puso su esperanza solamente en Dios. Lo siguió, no vaciló en seguirlo, no dudó. No se apartó de su palabra, obedeciendo lo que la palabra decía en todo. Dice los versículos que leímos en todo. Esto hizo mover el corazón de Dios a su favor, por lo que dice, y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, lo prosperaba. Vuelvo y repito, Dios no hace acepción de personas, pero así como la gracia es mayor para los humildes, asimismo, la bendición y la prosperidad es mayor para los que obedecen la palabra de Dios, los que no se apartan de Dios. Cuando nosotros realmente buscamos el reino de Dios y su justicia, cuando realmente le amamos, Dios respalda nuestras decisiones porque nuestras decisiones van tomadas conforme a su palabra y no conforme a nuestras emociones. Ezequías hizo un pacto con el Dios eterno, pero a mí aquí no me muestra en 2 de Crónicas 29 que el pacto con plata. Aquí no me dice que él llevó 1 millón y le dijo, Señor, si tú haces esto, yo te daré 1 millón para que me traigas 20 millones. Él dijo ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Abrió las puertas de la casa de Dios que habían permanecido cerradas e hizo que todos le buscaran. Oró por su pueblo. Y en Crónicas 30:20 dice, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. La sanidad viene cuando ponemos en orden nuestra vida con Dios. Si nuestra vida está en desorden, trae complicaciones. Yo necesito poner mi vida principalmente espiritual en orden con Dios. Dios realmente mueve su mano poderosa cuando le buscamos con sinceridad, cuando fervientemente estamos también buscando las necesidades de otro. Recuerda el versículo que acabo de decir, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente, no dice de segundas, de tercero, a medias. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
El secreto de ser bendecidos y prosperados está en colocar a Dios en primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, en todo. Ezequías hizo que Dios, por decirlo así, inclinara su favor, su gracia, porque todo lo que hizo lo hizo de corazón realmente. En segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 21 dice: en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la palabra de Dios y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de corazón y fue prosperado. Él no fue prosperado porque tenía mucho conocimiento en los negocios, porque tenía muchas ideas, porque tenía muchas relaciones públicas, porque era muy conocido en las redes. No, él fue prosperado porque hizo lo correcto delante de Dios y Dios trajo la provisión en su vida. Mira qué gran testimonio de Ezequías que nos muestra qué tenemos que hacer nosotros. Podemos pensar en qué dificultades hay en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro entorno. Quizá la razón más grande y por los cuales a veces no se ve la bendición es porque nos alejamos de Dios y no estamos viviendo bajo su amparo y su bendición, bajo sus leyes y sus mandamientos, sino estamos viviendo bajo lo que nosotros creemos. Sabemos que la mejor manera de vivir no es a la manera de Dios, sino a nuestra manera. Y esto nos muestra que también tenemos que entrar en pacto con Dios, pero de la forma correcta. Yo no pacto con Dios. Dios ya hizo un pacto con el hombre. Yo tengo que tomar ese pacto, pero no es a mi conveniencia, es el que Dios ya estableció. Recordemos que Él dijo: yo no quiero la muerte del impío, no quiero que ninguno perezca. Eso es parte de un pacto. Y cuando yo entro en pacto con Él, le digo: Señor, yo tampoco quiero morir y hasta que no cumpla tu propósito aquí en la tierra. Y cuando tenga que partir, porque sé que el pecado trajo la muerte y tendré que morir de alguna manera, pero cuando sea en el tiempo indicado, sé que estaré contigo, Señor. Sé que me resucitarás también en el día de la resurrección. Y entro en el pacto con Dios. Y esto me lleva a pensar el final de nuestra vida. Todos tendremos un final, todos. Tal vez Jesús, que está próximo a venir en unos años, tal vez nos hallemos en el rapto, tal vez no. Pero lo que sí estoy seguro es que todos tendremos que partir de esta vida. Y la pregunta es: ¿cómo queremos ser recordados? Ezequías dice que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios y que fue recordado bajo sus generaciones. Dejó un legado importante a sus hijos. ¿Cuál es el legado que nosotros dejamos a nuestros hijos? ¿Cuál es el principio que estamos dejando a los mismos? ¿Qué es lo que ellos ven en nosotros? Hablamos una cosa pero hacemos otra. ¿Qué es lo que ellos están viendo? ¿Están viendo personas llenas de defectos? No importa. Si realmente ven que esos defectos los reivindicamos, pedimos perdón, nos humillamos y cambiamos de dirección. Pero están viendo personas llenas de errores que no piden perdón, que son altivos, que siguen aplastando, que siguen humillando, que siguen mostrando que Dios no importa, que les hablan a sus hijos que necesitan buscar a Dios, pero que les muestran con sus vidas que no es necesario Dios para nada porque pueden llevar sus vidas sin Él mismo. Ezequías tuvo muchas cosas hermosas que hizo delante de Dios. Cuando él llegó al trono, cuando llegó al poder, quitó los lugares de adoración paganos que el anterior rey había permitido. Y es que cuando llegamos a un lugar, una casa, un trabajo, una iglesia, un sector, una familia, y marcamos la diferencia, hay muchas cosas que se deben quitar, hay muchas cosas que se deben cambiar, hay muchas cosas que se deben renovar. Y no son las cosas de nosotros, son las cosas que Dios quiere que renovemos, que pongamos cosas de Él, no las nuestras. De nosotros he dicho no hay nada bueno, y lo que hay bueno es porque Dios lo ha puesto por su gracia. Pero también en el lugar que Dios nos permite estar debemos hacer los cambios, quitar todo lo anterior, y poner lo que Dios quiere que pongamos. Eso es lo que hace que Dios nos lleve de gloria en gloria y de victoria en victoria, que nos pueda llevar a esos ascensos, porque Dios muestra que realmente si mostramos que es Dios en nosotros. Ezequías hizo reformas
todas las necesarias, confrontó a los sacerdotes, a los idólatras por el pecado que estaban cometiendo en esos momentos. Hizo muchas cosas. En vez de las actividades que ejercían en el reino en ese tiempo, Él cambió por alabanza, por adoración y por lectura de la palabra para que conocieran a Dios, de quién se habían apartado, de quién renegaban y de quién estaban ellos permitiendo que sus bendiciones no llegaran. Decidió mantenerse en el camino de Dios y con tenacidad mantener la nación buscando la dirección divina. Ese es el legado que nos dejó Ezequías inclusive a nosotros, que no somos hijos de él. Y es que muchos, incluyéndome a mí, queremos avivamientos, queremos cosas grandes en nuestras vidas, pero no queremos obediencia, no nos gusta entregarle todo realmente a Dios, queremos entregarle partes. Tal vez no hemos pensado en la herencia preciosa que podemos dejar a nuestros hijos, un legado basado en el respeto, en la búsqueda de Dios, en la adoración, en entender que sí hay una eternidad, que sí es cierto, que Dios sí existe y que este mundo no tiene nada de bueno, que no nos podemos dejar llevar y que nosotros tenemos que obedecer lo que Dios dice. Y es que miramos este mundo y hay dioses modernos que ocupan el lugar que solamente le pertenecen a Dios. Y tal vez podemos decir, Señor, te entrego mi vida, pero no te entrego mis finanzas, no te entrego mi relación sentimental, no te entrego mi diversión, no te entrego mis planes futuros. Te entrego mi vida, supuestamente. Pero hay cosas que nunca le entregamos porque cuando Dios nos enseña que debemos hacerlas, no las hacemos. Porque pensamos que no es importante, tal vez digo, no es la voz de Dios. Queremos aprender a escuchar la voz de Dios y cuando Dios nos habla, pero no nos conviene, ahí sí decimos tal vez no sea la voz de Dios. ¿Cómo entender que es la voz de Dios? Porque está sujeta a lo que dice la palabra. Para que sucedan muchas cosas en nuestra vida, debemos dejar que el Espíritu Santo realmente gobierne nuestras vidas. Volver nuestros ojos al Señor y obedecer como Ezequías, quitar mucha idolatría de nuestro corazón con personas, lugares. Cambiar donde Dios nos pone, ser totalmente diferentes y hacer que muchos lean lo que han dejado de leer. ¿Cómo ser bendecido y prosperado? A través de la obediencia a Dios, a toda su palabra, porque la suma de su palabra, toda es verdad, no solo a partes, es a todo. Esa es la forma en la que somos bendecidos y prosperados. El Señor dijo, y los bendijo Dios, y les dijo multiplicados y fructificados. Primero los bendijo y nos dio el poder para multiplicar y fructificar. ¿Por qué no multiplicamos y no fructificamos? Porque no está la bendición de Dios en muchas de las cosas que hacemos. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias. Mil gracias, muchas gracias, mi Padre eterno, por enseñarnos estos principios que sé que en algunas iglesias se enseñan. Pocas, pero sé que en algunas se enseñan. Donde no se busca el beneficio personal, sino se busca un beneficio colectivo, que todos seamos salvos, que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos crezcamos a la estatura del varón perfecto. Padre, muchas gracias por cada iglesia que predica tu verdad. Gracias por tu palabra que está para ser predicada, porque si no existiera, no habría nadie que pudiese predicar esa verdad, pero existe la verdad. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a seguir siendo esos atalayas, Dios, a seguir siendo esas personas que extienden tu reino con verdad, Señor, un verdadero embajador que represente el reino de los cielos. Gracias por tu amor, tu bondad, tu gracia y tu misericordia. Te amamos y te bendecimos, Padre, y entregamos este día en tus manos. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.